¿Qué tal, amigos de Semanario N22? Los saludamos con el gusto de siempre. Irma. Y Huemansin. Y hoy estamos, Irma, amigos, en el Centro Nacional de las Artes, un lugar que desde hace más de 25 años es el centro de la actividad cultural para quien quiera aprovecharlo. Bueno, y qué mejor lugar para este programa de Semanario. Así es, vamos a comenzar el día de hoy, Irma, amigos, con algunas propuestas. Una de ellas es la estampa erótica japonesa. Casi no hay estudios en torno a ello y vamos a ver de qué se trata. Y por otra parte, Pérez Prado, Dámaso Pérez Prado, aquel que trajo el mambo a México, cumple 100 años. ¿Qué pasó? Vamos a verlo. Y hay una exposición fantástica que tú pudiste ver en Monterrey, Irma, Sí. y que ya está en la Ciudad de México. Se trata de una exposición en torno a Stanley Kubrick, también aquí en Semanario N22. Al conjunto de trenes de carga que transportan a los migrantes centroamericanos por territorio mexicano para intentar llegar a Estados Unidos se le conoce como La Bestia. El Museo de los Ferrocarrileros presenta una exposición sobre este doloroso tema. Vamos a verlo. Yo soy ferrocarrilero jubilado. Yo trabajé en los talleres de Tlalnepantla, donde está la terminal más grande del país. Sí. Y ahí veíamos pasar lo que llamábamos moscas, gente que viajaba en los trenes para buscar trabajo en otros lugares internamente en México. Pero el fenómeno de la migración ha ido creciendo cada vez más. Los flujos son cada vez mayores debido a la economía de las naciones que ha ido en demérito y a la violencia que es también generalizada en sus lugares de origen. Quizá no hay lugar más adecuado para presentar una exposición de fotografías sobre La Bestia, el tren que lleva a los desplazados de la violencia y la miseria por territorio mexicano para intentar llegar a Estados Unidos, que el Museo de los Ferrocarrileros. Y nosotros como ferrocarrileros nos damos cuenta de ese fenómeno, porque en las terminales vemos a la gente cómo llega y cómo anda buscando el tránsito en ese transporte que es el único en el que pueden viajar. No sé quién se le ocurrió poner La Bestia, pero fue muy acertado porque el viaje se convirtió en un viacrucis para los migrantes. Es un calvario, ¿no? Pues son víctimas de violaciones de los derechos más fundamentales del hombre. Robos, secuestros, violaciones, crímenes. Son víctimas de todo. Grupos delincuenciales que hacen trata de blancas, narcotráfico, venta de órganos. Son imágenes de ese calvario lo que Elsa Medina, Jackie Munielo, Yaciel Morales y Alex Dorsman consiguen en sus fotografías que el Museo de los Ferrocarrileros acompaña con un par de instalaciones. Aparte de la exposición vamos a hacer un ciclo de conferencias. Vamos a invitar al padre Soranilde para que venga a platicar. La huella del tren que mutila e incluso mata a quienes se duermen o solo se descuidan unos segundos, convive en estas fotos con la mirada esperanzada de los niños, hombres y mujeres que a pesar del peligro que enfrentan al cruzar nuestro país, aún siguen intentando salir de los suyos. Cuando el British Museum, considerado el primer museo, abrió sus puertas a finales del siglo XVIII, jamás alguien pensó que necesitaríamos exposiciones en torno al cine. Este siglo se han abierto algunas muy importantes. En París, en el Centro Georges Pompidou, una dedicada a Alfred Hitchcock y otra a Michel Gondry. Pero a México llega con gran expectativa por delante la exposición dedicada a Stanley Kubrick que está en Cineteca Nacional.
¿De qué se habló esta semana en las redes sociales? Si quieren averiguarlo, acompáñenme porque Alisbeth Mercado nos ha preparado lo mejor de las tendencias web. No queremos adelantar vísperas, pero en 2017 nos esperan renovados unos compañeros de las conversaciones digitales. Se trata de los nuevos emojis, entre los que destacan un aguacate, un corazón negro y una mujer embarazada. Los símbolos estarán disponibles con las próximas actualizaciones de iOS y Android. A propósito del futuro y la incertidumbre, la artista escocesa Rachel McLean montó una exhibición de emojis distópicos en la galería Tate Modern de Londres, tema del que se ocuparon los usuarios de redes sociales, y es que su premisa es representar individuos coloridos e irreales, una especie de pesadillas de algodón de azúcar. ¿Acaso así terminarán nuestros queridos emojis? Amén de oferta visual, la etiqueta El Map es el código de acceso a las diferentes exposiciones del Museo de Arte Popular, y esta semana destacó por su eficacia por emitir un mensaje. Por otra parte, el 11 de diciembre celebramos a la escritora Elena Garro, quien dijo de sí misma hacer memoria y la memoria que de mí se tenga. Lamentablemente nos enteramos a través de las redes sociales del deceso de dos personajes significativos. El primero fue el de la cantante Betsy Pecanins, a la edad de 67 años, y el segundo fue el escritor Guillermo Samperio, quien alcanzó la inmortalidad a los 68 años. Estos hechos nos muestran que las redes sociales se postulan como las nuevas agencias de información. Es momento de hacer una pausa en Semanario N22 y al regresar, la estampa erótica japonesa. Fíjense que hay unas cosas que luego ocurren en Semanario N22 con los que participamos aquí, que solemos coincidir los compañeros en diferentes temas, y lo que vamos a ver a continuación es parte de ello. Este libro, El control de la estampa erótica japonesa, Shunga, es del 2011, yo lo conseguí un año después. Habla sobre esa forma en la que expresaban el deseo y el erotismo los japoneses desde el siglo XVI hasta la actualidad. La cosa es que está prohibido, hablar de ello en Japón todavía es un poco difícil, pero llegó a influir en muchos de los pintores de Francia, particularmente del periodo impresionista. Salvador Álvarez conversó con Amaury García Rodríguez, quien es el autor de este libro a propósito de este tema. Las imágenes eran muy explícitas, aunque, por supuesto, como fueron 250 años de producción de estampa erótica, pues hay de todo. La producción fue muy amplia, fue uno de los temas más demandados dentro del mundo de la estampa japonesa. Por regla general se producían en álbumes de 12 o más o en libros ilustrados, donde había una historia erótica y también habían imágenes. También habían en el periodo Edo en Japón muchas librerías de préstamo donde la gente iba y rentaba un libro o rentaba un álbum para leer o para ver estas imágenes. En el caso de la estampa erótica, las librerías de préstamos eran una vía de comercialización muy importante porque era más barata. Salía más barato para las personas pagar una renta de 3 días de un álbum erótico que comprarlo. No era bien vista por las autoridades. Y no era bien vista por las autoridades no tanto por un tabú sexual, de la manera en que nosotros hoy día concebimos un tabú sexual, sino porque justamente era un producto muy popular para evitar la mala cara del gobierno. La estampa erótica se vendía de manera no tan visible. Sí se comercializaba, pero no se ponía en los primeros estantes en las librerías. Los principales centros productores fueron lo que hoy conocemos como Tokio, que en esa época se llamaba Edo, la ciudad de Kioto, aquí también hubo gran cantidad de casas editoriales, y la ciudad de Osaka, pero no fueron las únicas. Se dice de que en el siglo XVIII, en la ciudad de Edo, ya habían más de 600 casas editoriales. Fue una de esas manifestaciones de la gráfica japonesa en donde mayor desarrollo técnico se invirtió.
sobre todo en aquella estampa erótica que se vendía más cara. La parte humorística en la estampa erótica yo creo que es uno de los pilares de esa producción, que muchas veces incluso hasta se puede combinar con una cierta crítica social o una cierta crítica política. En el caso de la crítica política va a ser siempre muy velada desde ese espacio de lo picaresco, del humor, de cierto tono transgresivo, comparten muchos elementos. Y los puntos de contacto entre ese humor o esa picardía de la sociedad japonesa del periodo Edo y la sociedad mexicana, ya que muchas veces ese humor en la estampa erótica también está muy relacionado con los diálogos de los personajes. Por ejemplo, en el caso de la estampa erótica, por ser sexualmente explícita, los chistes que se podían hacer no había necesidad de que fueran también explícitos desde el punto de vista sexual, porque ya lo tenías en imagen. Entonces muchas veces los chistes con lo que juegan son con otras referencias que tiene también un contenido sexual, pero no tan directo, velado. Es decir, que la riqueza del vocabulario con contenido sexual o del vocabulario que llamamos nosotros albur en el siglo XVII, XVIII y en el XIX en Japón era muy amplio. La estampa erótica te sirve mucho como un elemento de estudio de la cultura japonesa. La cultura japonesa también vista a través del sexo o a través del humor. Y finalmente cada uno de esos espacios pues, te permite tener también una visión mucho más compleja de la propia cultura japonesa o de la sociedad japonesa de esa época, ¿no? El joven Rolando Valdés Pinal nunca se habría imaginado, Huemanzin, hasta dónde lo iba a llevar su empeño. Así es, estamos hablando de un pianista que es egresado de una escuela que está muy cerca de aquí, Irma. Allí, la Escuela Superior de Música. Fíjense nada más. Pero que logró algo muy interesante, una beca que no se da muy seguido, cada 5 años. Es la beca Konstantin Sherbakov. Y ahora está en Suiza, Huemanzin, y ha tenido una carrera en ascenso. Vamos a ver la siguiente pieza que nos preparó Óscar Helguera. Profunda pasión por la música y una tenaz disciplina han sido las constantes de Rolando Valdés Pinal, joven pianista de 26 años que desde muy pequeño comenzó el camino que hoy lo tiene viviendo y estudiando en Alemania. Mis papás me llevaron a una clase de piano. Estudiaba en ese entonces con una maestra particular, la maestra Laura Bridger. Luego me cambiaron a la Escuela Superior de Música y ahí estudié con el maestro Eduardo Tarzate, que fue quien prácticamente me formó, me dio todas las bases musicales que tengo para posteriormente trasladarme a Europa. Muy joven, aún siendo adolescente, ya tenía claro que su relación con la música no era algo pasajero. Fue cuando me di cuenta de que, en primer lugar, ya sabía que me apasionaba la música, que la música era más que un hobby, ¿no? No era como algo que alguien va y hace después de la escuela, sino que era en realidad una doble vida. Y más o menos a esa edad fue cuando me di cuenta también de que no basta con mediodía. Tiene que ser en realidad una vida dedicada al 100% a esto. Empatar la vida de adolescente con la de un músico requeriría de un esfuerzo adicional. Pues era complicado, porque yo me acuerdo que era ir desde la preparatoria, bueno, en la secundaria se empezó a hacer un poco complicado, en preparatoria fue bastante complicado porque era, claro, o sea, yo nunca tuve un sistema escolarizado abierto o algo así, entonces siempre era de 7 de la mañana a 2 de la tarde más o menos, estar haciendo el bachillerato normal y todo, y luego a esa hora salir de la preparatoria, comer en el carro, ir a la escuela de música y quedarme ahí hasta las 8:30, 9 de la noche, regresar a mi casa, hacer tareas para el día siguiente y estar otra vez a las 7 de la mañana. La invitación para estudiar en Suiza, además de marcar su carrera y su vida, llegó como resultado natural a su disciplina y esfuerzo. Bueno, hice un concurso, en el cual me fue muy bien, llegué a las finales y todo, y fue cuando un profesor se acerca a mí y me dice, Rolando, ¿te interesaría venir a Europa a estudiar acá? Y fue cuando decidí dar el paso de irme a Alemania. Y a raíz de estar en Alemania, luego fue cuando conozco a mi profesor actual, Konstantin Sherbakov.
Y bueno, él es un pianista muy, muy importante, muy famoso en Europa. Y él es el que me dice, bueno, si quieres vente a hacer un estudio conmigo a Suiza. Y ahí es cuando también me pongo en contacto con el personal con la Confederación Suiza que da este tipo de becas de excelencia. Pareciera que el piano es quien lo escoge a él y no él al piano. Sí me han llamado la atención algunos otros instrumentos. Me gusta, por ejemplo, mucho el violonchelo y todo, pero el piano siempre me ha apasionado. Las oportunidades que ofrece este instrumento, o sea, la oportunidad de tocar varias notas a la vez. No se compara con ningún otro. Además de que es el instrumento por excelencia, yo creo. Hasta hoy en día, desde el siglo XVIII, ha sido el instrumento con el cual siempre se acompaña a los demás, siempre se toca conciertos como solista, siempre luce más con una orquesta. Siendo el piano y la música su todo, se da tiempo para ser simplemente un joven estudiante. Hay varias actividades. Bueno, o sea, sí tengo toda una vida dedicada al piano y en estos últimos 2 años también estuve mucho entre Alemania y Suiza. Estuve yendo cada 2 semanas, más o menos, o cada semana a veces, entre los 2 países, entre Zurich y Weimar. Y pues en mi tiempo libre me gusta leer. Tengo una novia, también nos gusta salir a caminar bastante. Y aprender otras cosas también, porque me gusta mucho estudiar idiomas, leer. Como estudiaba ciencias políticas, también me gusta mucho estar al día en cuestiones políticas de mi país, de Europa, de todo el mundo. Y sí, la lectura en otros idiomas. Ahora estoy concentrado en leer en francés, sobre todo, para perfeccionarlo. Rolando Valdés Pinal, un orgullo para México y un placer escucharlo tocar su instrumento. No solo es el hecho de, bueno, me fui y me quedo allá, sino es, bueno, me fui, me formé allá, pero quiero regresar y dar un poco de lo que también estoy recibiendo allá. Ya llegó el momento de hacer un corte, pero no se vayan porque vamos a regresar con un poco de mambo. Pérez Prado. Memoria es aquello que recordamos y que resulta muy importante para nosotros. No necesariamente es como ocurrió, pero sí como lo recordamos. Sin embargo, en Canal 22 tenemos la posibilidad de compartir aquello que hemos grabado y esta es nuestra memoria. Yo me ponía romántica con los Beatles o con un buen blues y esto. ¿Sí, me entiendes? O Jimi Hendrix, Pero disfrutamos tanto como lo haces. ¿Por qué no nos regalas tu bella voz? ¿Cómo no? ¿Sí? Anoche te sentí cuando llegaste y no quise moverme, lo confieso, fingí dormir y cuando me besaste, fingí que despertaba con tu beso, escuché tus palabras, oí todo, hasta lo que tú nunca pronunciaste, todo lo que tú inventas a tu modo, anoche te sentí.
A 100 años del nacimiento de Dámaso Pérez Prado, el creador del mambo, todavía se sigue bailando con el mismo entusiasmo de siempre. Sergio Verdugo fue al Salón Los Ángeles y esto es lo que nos trajo. Músico, arreglista, compositor de origen cubano, Dámaso Pérez Prado nació en Matanzas, un 11 de diciembre de 1916. Él no solo componía canciones, lo que hacía era obsequiar al público ritmos novedosos, y como pocos músicos entendió la cultura popular urbana del mexicano, convirtiéndose en un cronista musical de su época. Ha sido único aquí de Cuba para México, ¿no? Su ritmo no es incomparable. Con su música revolucionó pues todo el mundo. Pérez Prado fue el amo de los 40. A Pérez Prado le tocó la época dorada del cine mexicano. Es en la cinta Al Son del Mambo del director Chano Ureta en 1950, donde la música del mambo es el eje sonoro. Un artista como Pérez Prado, igual que Pedro Infante, Jorge Negrete, esa gente no muere nunca. Claro que sí sigue vigente el mambo. Seguimos la tradición de hace mucho tiempo de Pérez Prado, seguimos ensayando. Nosotros somos Club Muñecos de la Colonia Malinche y nos gusta mucho el mambo, seguir la tradición de Pérez Prado. Seguimos aquí en las instalaciones del Centro Nacional de las Artes y ahora los invitamos a que vean esto que ha sido lo mejor de la semana de Noticias 22. Emotivo. Así fue el último adiós a Rafael Tovar y de Teresa, en el homenaje que se le rindió en el Teatro de las Artes del CENART. Diplomático, historiador y primer secretario de Cultura de nuestro país, institución cuya creación impulsó y de la que fue su primer titular. La urna con sus restos presidía el escenario, flanqueada con su imagen. El homenaje contó con la presencia del presidente de México, Enrique Peña Nieto, miembros de su gabinete y familiares. Su hijo Rafael Tovar López Portillo inició la ceremonia. De todos los momentos que con él viví y pasamos juntos, el más importante y significativo fue sin duda la madrugada del 10 de diciembre, cuando tuve la fortuna de ser yo quien lo acompañara en el momento de su muerte, de verlo a los ojos mientras en silencio nos decíamos todo y su vida se apagaba. Su muerte fue un reflejo de su personalidad, serena, elegante, discreta y pudorosa, como el gato pardo. Se fue tranquilo y en absoluta paz. Incluso en su muerte honró el lema de familia que reza: una buena muerte honra toda una vida. Estoy orgulloso de llevar el nombre de mi padre, un hombre ejemplar que hizo y dio todo por su familia y por México, que no flaqueó ni al final, cuando la enfermedad empezaba a causar estragos y su cuerpo comenzaba a traicionar. Pues ni modo, ya se nos acabó otra vez el tiempo. Así es, velocísimo en Semanario N22, pero los vamos a dejar con una de nuestras secciones. La postal, una que sabemos que les va a gustar mucho porque se trata del Zócalo. Pero no es el Zócalo en cualquier momento del año, es en esta época de fin de año. Nos vemos muy pronto, no se olviden de nosotros. Chao.